Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en su programa Sinergia CEFIA, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica al servicio de toda la ciudadanía costarricense. Tratamos de abordar temas que son de mucho interés para ustedes en temas referentes a las ingenierías y arquitecturas y sobre todo problemáticas nacionales y cómo desde estas ramas podemos ayudarles a solucionarlos o incluso educar, informar sobre alguna otra perspectiva en la cual desde el CEFIA tenemos injerencia. Y hoy vamos a hablar, como ustedes lo vieron anunciando, sobre las causas de lo que provocó el colapso del Jet Set, de la discoteca en República Dominicana, y la importancia de poder realizar el mantenimiento de las distintas edificaciones que existen en nuestro país y en el mundo para evitar este tipo de situaciones. Para ello nos acompaña un experto en materia de ingeniería estructural y que también es miembro de Junta Directiva General del CEFIA, el ingeniero Daniel Muñoz. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues a conversar sobre este tema muy lamentable que ocurrió en República Dominicana. Así es, don Daniel, y lo que esperamos es que no se repita definitivamente porque fue un hecho donde lamentablemente pues se perdieron vidas humanas. De hecho, muy de la mano con esa línea, la ingeniería forense se enfoca en que cuando pasan este tipo de situaciones, recabar las pruebas y poder determinar qué fue lo que pasó. Y mucho va en función de poder actualizar códigos y tener una experiencia aprendida de tal manera que no se vuelva a producir este tipo de situaciones. Claro. Y bueno, la ingeniería civil, además aprovecho para decir, don Daniel es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, que forma parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Entonces también vamos a recalcar la importancia de la participación de nuestros profesionales en la inspección de este tipo de proyectos y también en el mantenimiento que deben darse. Don Daniel, vamos a comenzar con el tema que conversábamos. ¿Cuáles fueron esas principales razones por las cuales se da el colapso de esta discoteca que hemos visto en informes? No era una discoteca cuando se diseñó, era más bien un cine. Comencemos por ahí. Sí, vamos a ver, mucho de la información que ya hemos podido accesar ha sido a partir de los análisis forenses que se han hecho allá en República Dominicana. De hecho, en la red de UPADI, que es la Unión Panamericana de Ingenieros, ese informe se nos compartió a nosotros como colegio. Entonces, bueno, mucha de la información que tenemos es a partir de esas investigaciones. De primera mano. De primera mano. Entonces, algo que habría que recalcar es que es una estructura que fue diseñada a finales de los años 70 con un objetivo claro que era ser teatro. Y cuando uno revisa en ese informe las fotografías antes del colapso y después del colapso, una de las cosas que llama la atención es la cantidad de equipos que están en la azotea. Entonces, en la azotea, que es la parte superior, era una azotea que es en concreto reforzado, que había sido conceptualizada más como azotea, nada más para cubrir el espacio. Y dicho sea de paso, es un espacio de 25 metros. 25 metros es prácticamente en una cancha de básquet de lado a lado. Entonces estamos hablando que es una azotea que está cubriendo un espacio importante. Ahora, ¿qué sucede? Que a lo largo del tiempo cambia el uso de esa estructura y en lugar de ser teatro comienza a ser un centro de fiestas, de conciertos, y comienzan a colocar equipos electromecánicos. Y una de las cosas más lamentables, y cuando le entrevistan al dueño del inmueble, es que nunca consultaron si esa azotea estaba o no estaba prevista para colocar esa cantidad de equipos. Y a partir de ahí es donde comienzan a verse ciertas, lo que nosotros en ingeniería llamamos deflexiones, que las deflexiones producen agrietamiento. Entonces vea qué pasó. Hay agrietamiento y por las grietas se está metiendo el agua, hay filtraciones. Y en lugar de llegar y decir, pucha, bueno, contactemos a alguien que maneje el tema, que nos pueda asesorar, lo que hacen es que las curan con yeso y las impermeabilizan. Entonces, en lugar de estar previniendo un problema, que fue el que finalmente se dio, estaban más bien colocándole más peso todavía, o sea, lo estaban agravando. Y mucho de eso es por no asesorarse. Claro. Ahora, algo que llama mucho la reflexión, y recordemos en aquellos tiempos de la pandemia de COVID, ¿verdad?
que la temperatura era un parámetro que era parte de la sintomatología. Entonces recordemos que cuando uno iba, se acuerda, a un supermercado le tomaba la temperatura. Claro. Desde el punto de vista de la ingeniería, cuando aparece una grieta, eso es una alerta. Entonces, los dueños, los desarrolladores de inmuebles, si ven una grieta, tienen que tener ese cuidado, porque una grieta es una sintomatología. Ahora, el profesional capacitado es el que hace el diagnóstico y cómo yo puedo determinar esa grieta, a qué se debe y cómo la puedo intervenir. Pero lo que no se vale es que haya una grieta, determinarla y hacerse, como decimos acá en Costa Rica, de la vista gorda y no pedir asesoría. Y no intervenir. Y no intervenir a tiempo, porque si yo, y este es un caso muy lamentable, si no se intervino a tiempo, se partió del hecho que era un problema de infiltración, se siguieron colocando pesos hasta que llegó un momento en donde se dio este tipo de falla, con consecuencias lamentables. Claro. Don Daniel, cuando escuchamos toda esa explicación que usted nos hace sobre las causas justamente por las cuales se da parte de este colapso, todas suman, ¿verdad? Pero cuando hablamos desde el punto de vista profesional del área de ustedes, ¿qué aspectos se valoran para efectos del diseño de una estructura para evitar justamente que ocurra una situación como esta? Bueno, cuando uno hace el diseño estructural, uno tiene que prescribirse a códigos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Costa Rica tenemos el Código de Construcciones y tenemos el Código Sísmico, por ejemplo. Y a partir de ahí uno determina, recordemos que este es un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? No solo está la ingeniería estructural, está también la arquitectura, está la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica y todos interactuamos en estos tipos de diseños. Entonces, a lo que voy es que nosotros tenemos que revisar cuál va a ser el uso a lo largo de la vida útil. Entonces, ¿qué es una situación que está pasando? Que a lo largo de la vida útil puede cambiar ese uso. Y se vale, eso se puede hacer. Pero si se hacen ese tipo de cosas, hay que hacer algo que nosotros llamamos una readecuación de la estructura. Entonces, lamentablemente, nosotros como país no estamos ajenos a este tipo de situaciones. Y hay muchos lugares, tanto en zona metropolitana como fuera del GAM, en donde casas que tienen entrepisos, que fueron conceptualizados como entrepisos, un segundo piso para casa, de un pronto a otro pasa a ser una discoteca. Entonces, ¿cuál es el principal problema de eso? Y meto un número muy rápido. Un entrepiso que fue concebido para que soportara pesos o cargas de 200 kilos por metro cuadrado, de un pronto a otro lo estamos cargando con el doble, con 400 kilos por metro cuadrado. Y eso lamentablemente en Escalante, hace unos 5 años prácticamente, un entrepiso colapsó porque era un entrepiso que estaba concebido para una casa de habitación, no para una discoteca. Y bueno, es importante apuntar a lo que usted menciona, don Daniel, de que esto puede ocurrir en cualquier tipo de edificación, ¿verdad? Habrán unos más susceptibles que otros. Pregunto. Sí, lamentablemente el seguimiento que nosotros tenemos que hacer es un seguimiento que tiene que ser permanente y no estamos ajenos a que si no hacemos ese seguimiento comiencen a pasarnos este tipo de fallas. Y no solo en lo que corresponde a estructuras, lamentablemente esto también podría ocurrir en temas que tienen que ver con infraestructura. Entonces, por ejemplo, recuerdo un caso en donde un puente en la zona sur, cerca ya de la parte de Puerto de Jiménez, pues claro, fue diseñado para una carga vehicular específica. Y de un pronto a otro, cuando viene un carro, ¿cómo se llama? Un cabezal con una carreta, con un peso que excede la capacidad que tiene el puente, pues el puente colapsa. Entonces, si ustedes le ponen atención, muchas veces en lo que corresponde a puentes, hay rótulos que dicen carga máxima, tantas toneladas, justamente para prevenir este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, siempre lo hablamos, ¿verdad? Siempre la prevención es muy importante. Recuerdo también un caso que me llamó mucho la atención y es que, por ejemplo, en New Orleans, hay una calle que tiene mucha estructura patrimonial y lo que corresponde a los balcones, que nosotros desde el punto de vista de ingeniería estructural llamamos los voladizos, los balcones, tienen un rótulo en donde dicen no pueden haber más de X cantidad de personas porque lamentablemente en el pasado hubo ese tipo de balcones que colapsaron, ¿verdad? Claro.
Y bueno, vamos a ejemplos hasta sencillos cuando en los mismos ascensores nos dicen determinada cantidad de personas y cantidad o tanto cantidad de kilos, ¿verdad? Para que pueda subir el ascensor y pueda tener su trazabilidad completa de movimiento. Exactamente, de hecho eso es un muy buen ejemplo de esa coordinación que tenemos que tener entre la parte de ingeniería estructural y en ese caso ya la parte electromecánica. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya volvemos. Jornadas Técnicas CEFIA 2025. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus 5 colegios miembros, en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPER, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Conversaremos sobre congestionamiento vial, gestión de residuos sólidos, ciberseguridad, rehabilitación de infraestructura tras emergencias, acueductos y agua potabilizada. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada en las redes sociales del CEFIA. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. La cita es todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Recuerde, Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Don Daniel, tengo una pregunta porque evidentemente al evaluar distintos tipos de edificaciones, vea que usted nos está mencionando puentes, hablamos de casas, incluso ejemplos que se están utilizando de restaurantes o discotecas, ¿verdad? Que es muy común ahora en nuestro país que esto ocurra. ¿Cuánto es lo habitual que deba de ser el mantenimiento de cualquier tipo de estructura? ¿O eso depende del tipo de estructura? Sí, eso es una muy buena pregunta, porque nosotros cuando hablamos del edificio, de la casa, lo tenemos que ver como un todo, ¿verdad? Y habrá elementos que hay que darles un mantenimiento más, que es periódico, ¿verdad? Digamos, cada 2 años, cada 3 años. Habrá otros que podemos espaciarlos un poco más. Lo que pasa es que todo está relacionado entre sí. Entonces, por ejemplo, un caso tan sencillo, nosotros somos un país tropical, antes teníamos una estación seca y una estación lluviosa, ahora prácticamente tenemos 10 meses de lluvia, ¿verdad? Y dicho sea de paso, en nuestro código sísmico, el que está pronto a salir, se hace justamente mención a esas cargas de lluvia, lo que es propiamente la lluvia. Y entonces, ¿cómo articulamos esto con lo que estamos conversando? Canoas. Canoas es algo que prácticamente cada 6 meses deberíamos estarle dando mantenimiento. ¿Por qué razón? Porque una canoa que se obstruye es peso de agua y eso eventualmente podría llegar a colapsar. Y en canoas, habrá canoas que están fuera de la casa, pero ¿qué pasa cuando la canoa más bien está, lo que llamamos una canoa interna, que está dentro de la casa? Eso podría llegar no solo a alterar el techo desde el punto de vista estructural, sino ya también sistemas electromecánicos. Entonces, a lo que voy es a un llamado de que siempre el tema de mantenimiento es permanente a lo largo de la vida útil del edificio o de la casa o del puente, de lo que estemos haciendo mención, ¿verdad? Claro, y es porque siempre pensamos, y lo hemos hablado mucho aquí en Sinergia, don Daniel, que es muy recurrente que pensemos en el mantenimiento en nuestro vehículo, pero no en nuestra casa, ¿verdad? Y hay que comenzar desde la casa porque definitivamente pues, es nuestro lugar más seguro de cualquier, ¿verdad? Familia o costarricense, donde tenemos que estar más seguros. Y vuelvo al tema por el cual hablábamos al inicio, y es la razón de ser de nuestro programa, don Daniel, y es poder establecer la mayor seguridad de la vida de las personas, ¿verdad? Con el asesoramiento de un profesional de ingeniería o de arquitectura a cargo, y por supuesto del inmueble, pero prioriza evidentemente el tema de la vida humana. Entonces, ¿cómo adicionalmente con el vehículo, que también vamos montados en el vehículo y vamos protegiendo a quien va también del lado de frente,
cómo también en nuestra casa tenemos que hacer ese recuento de poder hacer esas revisiones y mantenimiento y no esperarnos hasta que ya pasó algo lamentable y tenemos que ponerle atención. Eso también, y un llamado a toda la comunidad en el sentido de que, por ejemplo, si ocurre un sismo y yo veo grietas en las paredes de mi casa, eso es una alerta de que ahí está pasando algo. O algunas veces si hay, por ejemplo, y es muy típico, ¿verdad? Que en las casas, no en los segundos pisos, sino en el techo, por lo general ahí se colocan los arreglos de Navidad, las maletas que no se están utilizando y se comienzan a cargar y cargar cosas. Si yo comienzo a observar deflexiones, esos son alertas que me hacen pensar de que está ocurriendo algo. Eso es lo que hablábamos al inicio, sintomatología, y que si yo estoy observando eso, debería contactar a un profesional para que me asesore en esa línea. Dependiendo del tipo de situación también, dependerá el profesional, don Daniel. Correcto, y también siempre hacemos el chiste de que hay que contactar al profesional adecuado, ¿verdad? Porque en Costa Rica siempre hacemos el chiste de que todos sabemos de fútbol, de derecho y de ingeniería. Entonces, realmente, por ejemplo, si lo que estamos viendo son grietas, a quien debemos llamar o contactar es al ingeniero estructural, que es el que conoce justamente cómo está toda la teoría y el estado del arte con respecto a eso. Ahora, ahí quería mencionar algo muy importante. Los dueños, desarrolladores, siempre es súper importante que conserven los planos con los cuales se construyó el inmueble. Y eso también nos lleva a unos nuevos desarrollos tecnológicos que estamos teniendo, como es el BIM. Entonces, casas, edificios, puentes que estamos construyendo actualmente podrían ser desarrollados en esa tecnología BIM, que esa tecnología BIM me permite tener un modelo, que también le podemos llamar el gemelo digital, que me permite ir viendo el comportamiento, no solo físicamente, sino a nivel computacional de modelo, a lo largo de la vida útil, y que si yo quisiera hacer intervenciones en el inmueble, en la casa, en el edificio, lo puedo hacer primero a nivel digital y ver los impactos. Entonces, ese tipo de tecnologías que se están comenzando a desarrollar y que cada vez más estamos desarrollando en el país y en el colegio, son tecnologías que llegaron para justamente ayudarnos a tener un mejor conocimiento del comportamiento a lo largo de la vida útil, del mantenimiento y también a prevenir problemas. Claro. Y dicho sea de paso, vamos a tener un congreso BIM, ¿verdad? Sí, así que en invitarlos de antemano para que puedan mantenerse al tanto a toda la información que vamos a estar circulando sobre el congreso BIM, que siempre les compartimos información aquí a nuestros televidentes. Conversamos en Sinergia CEFIA sobre aspectos importantes a contemplar sobre el mantenimiento de las edificaciones en nuestro país. Jornadas Técnicas CEFIA 2025. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus 5 colegios miembros, en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPER, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Conversaremos sobre congestionamiento vial, gestión de residuos sólidos, ciberseguridad, rehabilitación de infraestructura tras emergencias, acueductos y agua potabilizada. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada en las redes sociales del CEFIA. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. La cita es todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Recuerde, Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Don Daniel, me gustaría hacer un poco de reflexión sobre el tema de mantenimiento de las estructuras de los proyectos en los que estamos. Sobre todo pienso en aquellas edificaciones viejas que ya llevan su ratillo, ¿verdad? A veces pensamos que la casa recién comprada o recién construida, posiblemente esa es la que no le ponemos tanto atención al inicio, pero
vámonos a ese contexto justamente a raíz de lo que ocurrió en República Dominicana, de una casa vieja, ¿verdad? O una edificación vieja. Cuando ya lleva más de 30 años, para poner un número, ¿qué es lo primero que debería determinar? La parte estructural, debería ser el punto primero para evaluar. Lo más importante que uno revisa como especialista es justamente para qué fue concebido el inmueble que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, si fue concebido para que su uso a lo largo de la vida útil fuera una casa de habitación, o el caso que estamos comentando de la República Dominicana como un teatro, y queremos hacer cambios, los cambios que queremos hacer a lo largo de la vida útil de la estructura tienen que ser cambios en los cuales nos asesoremos de las personas adecuadas. Entonces, no se vale que hablemos de que en el caso específico de lamentablemente lo que ocurrió, y así se dijo en la entrevista, es como, nunca pensé que colocar pesos adicionales pudiera representar un problema. No, porque eso no se vale. Eso es como que yo tome un carro y lo meta en el medio del río y entonces diga, nunca pensé que mi carro se iba a dañar porque lo metía en la mitad del río, ¿no? O sea, todas las cosas que tenemos tienen sus limitaciones. Entonces, número uno, ¿para qué fue concebido? Y número dos, si queremos hacer cambios con respecto a su idea original, poder asesorarnos bien y hacer los cambios responsablemente. Viene una ola en la cual muchos de los edificios existentes que tenemos en zona metropolitana van a cambiar de uso. Ahí el llamado a las autoridades es que eso no podemos dejarlo por la libre, vamos a tener que reglamentarlo. Si hay zonas que estamos claras de que están creciendo más para centros de diversión, en donde la cantidad de personas que estamos colocando en los entrepisos está excediendo para lo cual los entrepisos fueron diseñados, eso nos lleva a que tenemos que intervenirlos. Intervenirlos significa reforzar esos entrepisos, ¿verdad? Y si esto en República Dominicana se hubiese tomado la previsión, probablemente se hubiera reforzado de una forma diferente y se hubiera logrado evitar esta lamentable catástrofe. Desde el punto de vista de normativa técnica, don Daniel, de la experiencia de República Dominicana, ¿cómo nos encontramos en Costa Rica? Yo siento que en Costa Rica tenemos la ventaja de que los grupos interdisciplinarios están muy bien conformados. Y diría que eso es parte de los valores agregados que tiene el hecho de tener un colegio que sea federado. Es muy usual en nuestro país que cuando estamos colocando equipos adicionales exista esa interacción entre el ingeniero civil, el ingeniero estructural, el ingeniero en construcción, el ingeniero eléctrico y el ingeniero mecánico. Entonces uno como profesional solicita las fichas técnicas, el profesional en ingeniería eléctrica o ingeniería mecánica le indica a uno cuáles son los pesos que se va a colocar. Pero eso, al estar muy bien coordinado, ha servido justamente para evitar este tipo de cosas. Pero cuando este tipo de cambios no hay que registrar la responsabilidad en Costa Rica. Sí, si yo voy a hacer ese tipo de cambios, tengo que registrar esa responsabilidad profesional ante el colegio. Obligatoriamente. Obligatoriamente hace que sea un mecanismo justamente para poder evitar este tipo de situaciones. Excelente, bueno. Entonces podremos decir que vamos un poco mejor que República Dominicana. Yo diría que sí, y el llamado más importante es que para los dueños y desarrolladores que tienen un edificio, si observan grietas, si están observando filtraciones, no se hagan de la vista gorda, sino que siempre se hagan asesorar por un profesional responsable. Claro. Desde el punto de vista profesional, antes de terminar esta entrevista, que yo sé que posteriormente vamos a ampliar sobre otros temas, porque el tema mantenimiento y el tema multidisciplinario también que nos aclara don Daniel, es necesario abarcarlo desde distintas perspectivas. Me gustaría saber también desde el punto de vista profesional, ¿cuál es el reto que ven ustedes ante este tipo de situaciones? Bueno, uno de los retos más importantes es cómo poder tener presente en ese colectivo que el mantenimiento es algo que se tiene que dar constantemente y que los grandes desarrolladores y los dueños de casas tienen que tener claro que dependiendo del inmueble
periódicamente, cada 2, 4, 5 años, dependiendo del tipo de inmueble que estemos hablando, hay que darle mantenimiento. Y siento que en eso la experiencia costarricense en general ha sido buena. O sea, uno desde que está en la escuela siempre escucha a los papás diciendo, bueno, en el próximo verano ahí voy a pintar el techo para evitar goteras. Bueno, así como tenemos ya esa cultura, por ejemplo, en lo que es el techo, deberíamos tenerla con lo que hemos conversado hoy, ¿verdad? Si yo observo grietas en las paredes, si estoy observando, a veces en muros de retención se observa moho o como que la pintura se comienza a desprender. Entonces, cada vez que veamos ese tipo de sintomatología, y haciendo la analogía, ¿verdad?, con los tiempos de COVID, que cuando una persona tenía temperatura ya era una alerta de que podía ser COVID, no necesariamente si una persona tenía temperatura era COVID, ¿verdad? Pero que sí sigamos siempre teniendo muy presente que si observamos ese tipo de sintomatologías, de grietas, patrones de agrietamiento, fisuras, pintura que está con humedad, filtraciones, que sea una alerta de que hay que dar mantenimiento y que es un mantenimiento que es preventivo. Y lo más importante es que invertir en prevención me va a evitar dolores de cabeza o problemas mayores. Creo que ese es el mensaje principal que queremos dejar hoy, don Daniel, de la prevención, que es tan importante, que nos resguarda nuestra vida, ¿verdad? Cada una de las personas que habitamos las distintas edificaciones, de la mano de un profesional de ingeniería o de arquitectura que no podemos dejarlo de lado, por supuesto. Exactamente. Bueno, muchas gracias, don Daniel, de verdad, por habernos acompañado y recordarles a ustedes también que se dejen asesorar por un profesional de ingeniería o arquitectura registrado ante el CEFIA en nuestra página web que aparece en pantalla. Usted puede verificar si el profesional que está contratando está colegiado o no, y si se encuentra al día también, para que usted pueda estar tranquilo sobre el profesional que está contratando, don Daniel, también, ¿verdad? Porque si alguno de los ejemplos que nos dio don Daniel esta tarde ya usted las ha visto en su casa, es mejor que vaya tomando medidas para el mantenimiento de su vivienda. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos de hoy en 8 días.